Shalom, queridos amigos, una vez más en su clase, nuestra clase de Mishnei Torah, Yad HaZakah, del Rambam, y estamos estudiando en este caso los mandamientos AC o activas o positivas. En este caso, nosotros hemos desarrollado este curso de una forma gratuita para todas las personas que quieren estudiar el Rambam y no ha encontrado en este caso un sendo medio para poder aprender. Pues bien, bienvenido sea a este canal, al canal de Escalera de Jacob o Sulam Jacob. Esta es una oportunidad para usted para poder estudiar. Así que la semana pasada, bueno, no la que acaba de pasar, estuvimos de vacaciones, fue las vacaciones de Shavuot y por ende no tuvimos clases. Pero la que antecede fue que entrevistamos y tuvimos un pequeño shiur con el rabino Den Hollander y vamos a continuar con nuestra clase de Mishnei Torah. Traigo noticias para la próxima semana, Bezrat Hashem. Vamos a continuar con la clase que se quedó a medias con el rabino Den Hollander. Así que estén pendientes, para la próxima semana estará listo este video. Así que, bueno, bien, vamos a relatar en este caso hace 2 o 3 semanas estuvimos hablando con respecto a la ofrenda Hatat. El día de hoy vamos a tomar la ofrenda, ahorita estamos en la mitzvah 70, vamos a ver la 70 y la 71, Bezrat Hashem, la vamos a desarrollar y esta es la clase del día de hoy. Vamos a ver la mitzvah positiva número 70, que dice así: ofrendar un sacrificio si está en duda, si cometió o no una falta que requiera un sacrificio hatat por la falta. O sea, aquí hay un safek, hay una duda, ¿sí? Como expone, será responsable aunque no lo sepa, por lo que deberá llevar una ofrenda a Sham por la culpa. Ya hemos hablado en este caso una ofrenda a Sham por la culpa, tal como está escrito en el libro de Vaikra 5, capítulo 5, versículo 17. A este tipo de ofrenda a Sham se le denomina o se le llama Asham Talui. ¿Qué quiere decir Asham Talui? Asham Talui quiere decir una ofrenda condicional por una falta o un pecado eventual, que fue eventual, ¿ok? Ahora, vamos a desarrollar completamente esta mitzvah. Dice, según este precepto se nos ordena ofrecer un sacrificio determinado ante la duda acerca de haber cometido o no una verá. Alguno de estos pecados o faltas mayores por las cuales, de ser cometido premeditadamente, la penalidad será la extinción. O sea, ya sabemos, puede hacerse como caret, es caret, extinción. Y de cometerse sin premeditación, se debe de traer una ofrenda a Sham. Ya hablamos, a Sham es una ofrenda por la culpa. Pero en este caso, estamos hablando de Asham Talui. ¿Ok? Apunten. Asham Talui. Este sacrificio se denomina la ofrenda Asham Talui. Vamos a dar un ejemplo con respecto a esto. Si hay un safek, si hay una duda de que la ofrenda condicional por el posible culpa es la siguiente, y vamos a suponer que una persona que tiene 2 trozos de grasa, ¿sí? Y sabemos que hay grasas permitidas
y hay grasas prohibidas. Permitidas que podemos comer y consumir, y hay grasas prohibidas que no podemos consumir, a pesar de que el animal sea kasher y sea apto para el consumo. ¿Ya? Y en este caso vamos a poner el ejemplo de las grasas de los riñones, los cuales esta grasa sabemos que está prohibida, ¿sí? Está prohibida, de Uraita, completamente por la Torá. Y el otro es la grasa del corazón. Y en este caso, la grasa del corazón es una grasa que se no es permitido también comer. Esta sí es permitido. Pero ¿qué sucede? Una persona que tiene estos dos tipos de grasas, ¿y qué sucede con esta persona? Consumió sin saber cuál de las dos era una grasa permitida y una grasa prohibida. Entonces, él pensando que él comió de la grasa del corazón y le entra una duda, óigase bien, de que él pudo haber consumido la grasa prohibida del riñón. ¿Sí? Entonces, ¿qué nace aquí? ¿Nace qué? ¿Cómo se le dice esto? Una duda. Entonces, como hay una duda, y hay una duda en su mente, de que si el trozo de que él comió era prohibido o era permitido. En tal caso, debe ofrecer un sacrificio teniendo en cuenta la duda, o sea, el sapec que tiene, que le ha sobrevenido a su mente para así obtener expiación, y a la ofrenda se le llama Asham Talui. Asham Talui. Ya después, si se determina que y queda establecido en este caso que el trozo que él comió era de grasa de riñones, que sabemos que esta grasa es prohibida, queda confirmado que ha pecado sin premeditación y por ende debe de ofrendar una ofrenda hatat, ¿ya? Una ofrenda hatat. Ya hemos establecido que es una ofrenda hatat. No vamos a discutir de vuelta eso. Eso lo discutimos en la clase anterior. Para aquellos que están viendo estos videos, puede buscar en este caso entre los videos que la mitzvah 69. ¿Ok? Um, entonces, él debe entregar una ofrenda hatat por esta situación. De esta manera, el versículo relativo a esta ofrenda se encuentra en Baikra, como está expuesto. Si una persona ha pecado transgrediendo uno de los preceptos que Hashem no debe hacer, o sea que esto en este caso lo hace, pero no supo, es culpa y cargará su pecado y traerá un cordero sin defecto, y esto es lo que debe hacer esta persona, traer para poder rectificar por esta situación, traer un carnero sin defecto del rebaño, como en este caso ya está establecido en la Torah y ya lo hemos hablado, para ofrendar por culpa que él cometió, y lo traerá al sacerdote, al Cohen, y este hará expiación por el error que hizo, porque él no supo, y se le perdonará, ¿ya? Tal como está escrito en el libro de Baikra, capítulo 5, versículo del 17 al 18.
Aquí están los mecorot, aquí están las fuentes, aquí no hay pierde. Es decir, porque no sabía ni había fallado, si había fallado o no. O sea, hay una duda, o sea, quedó esta duda. Y ya dijimos el ejemplo con respecto a las grasas. Esto es lo que nuestros jajamim llaman y lo consideran como un pecado cometido sin premeditación. Ahora, todas las disposiciones de esta mitzvah le encontramos en el Masejet Keritut para aquellas personas que tienen a su alcance, en este caso, tienen a su alcance un Talmud. Para aquellas personas que no tienen a su alcance un Talmud, pueden ir a Sefaria. Hay una aplicación, ustedes pueden leerlo, pueden buscarlo ahí. ¿Ok? Ahora, vamos a dar una conclusión con respecto a esta mitzvah. Ahora, como ya de nuestro conocimiento y hemos explicado muchas veces y una explicación amplia de este precepto, resulta el siguiente episodio mencionado en la Mishnah. Hay un episodio que nos cuenta la Mishnah y que dice así: se decía de Baba Bar Purta que ofrecía de su propia voluntad una ofrenda ante la posible duda todos los días. Él traía una ofrenda todos los días por la duda, salvo el día de Yom Kippur. Y él solía decir, ¿qué solía decir? Baba Bar Burta decía, gracias al templo, si me lo hubieran permitido, hubiera ofrecido uno incluso entonces. Solo que ellos me enseñaron. ¿Qué le enseñaron? Le enseñaron que esperara hasta que te haya surgido una duda. O sea que cuando uno entra en una duda con respecto a una verá, Besrat Hashem podamos ver el templo reconstruido, y si nosotros pasamos una situación como la que se expuso, Besrat Hashem, Hashbe Shalom, que no sea así, de poder consumir, se supo que se consumió o no se consumió una grasa, y vamos a poner otro ejemplo, a poner en este caso con respecto a la carne. No sabemos si esta carne pasó más de 24 horas remojada en leche. Y si no sabemos si pasó más de 24 horas, si pasó más de 24 horas, sabemos que esta carne se vuelve azul. Y no hay duda. Entonces, y si se comió, hay duda. Y entonces cometió una verá, entonces mejor, es preferible que esta persona no consuma estos tipos de alimentos. Y ahí está también con respecto a las grasas. Volvemos a decir, no se sabe si las grasas, hoy por hoy nadie no es tan experto, al menos que sea un shoher, una persona estudiada para identificar qué grasas sí y qué grasas no. Entonces, tenemos que nosotros evitarnos. Por eso es que hoy por hoy tenemos, queridos estudiantes, tiendas donde nos proveen los alimentos con la certificación kosher, que sabemos que es una carne que podemos comer, una grasa que sí podemos comer, pero si nosotros del día de mañana, ya teniendo el Beit Hamidash, nos surge dudas, traemos en este caso nuestra ofrenda que hemos estudiado del día de hoy. Dudas, consultas con lo que hemos estudiado con respecto a Sham Talui. Hagan preguntas. ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Vamos a estudiar hoy por hoy también la mitzvah 71. Es una mitzvah hacer, o sea, de hacer o positiva. Y esta es otro tipo de ofrenda a Sham. ¿Sí? Esta ofrenda a Sham que estamos estudiando, porque son dos tipos de ofrenda a Sham.
Una es Asham Talui y la segunda que vamos a estudiar el día de hoy es Asham Badai. ¿Sí? Que dice así: quien haya tenido provecho involuntario de algo sagrado. Y cuando decimos de algo sagrado, nos estamos mencionando, estamos refiriendo a Meilá. Meilá es todo aquello, sacar provecho de objetos sagrados o consagrados en el templo. Y vamos a estudiar un poquito más adelante. Y dice, o quien transgredió por medio de robo, o a quien haya transgredido con una mujer mitad libre y mitad esclava, o quien negó pues, que era tenente o tenía posesión de un objeto que le confió o se le confió y juró en falso de que él tenía este objeto, que ofrende un sacrificio a Sham por la culpa. Y este tipo de sacrificio a Sham, ya lo mencioné, se le considera un Asham Badai, o sea, una ofrenda por la culpa cierta. ¿Sí? Que esto ya se sabe, que sí lo hizo. No hay ninguna duda. ¿Sabes? Vamos a desarrollar esta mitzvah. Ok. Según este precepto, se nos ordena que todo el que cometa determinados pecados deberá presentar una ofrenda a Sham, Badai. En consecuencia, obtendrá el perdón. Y a esto se le llama ofrenda por una culpa. Las transgresiones por las cuales se debe traer esta ofrenda, querido estudiante, son, primero, sacrilegio. Cuando hablamos de sacrilegio, es que esta persona, Shalom lo ley, no hagan estas cosas. Aparte que Kadosh Baruj Hu nos dice, no robarás, parte de esto nos está diciendo, no me robarás a mí los objetos sagrados que existen dentro del templo, ni sacarás provecho de los objetos que hay dentro del templo, y lo vamos a desarrollar más adelante. También nos prohíbe el robo, ya sabemos, está prohibido robar. Ahora, pero aparte de esto, nos trae una verá en la cual nosotros debemos tener muy en claro, porque hay circunstancias que las vamos a estudiar más adelante, pero en específico tener relaciones íntimas con una esclava prometida y jurar, ahora, una esclava prometida, cuando estamos diciendo esclava, hoy por hoy no hay esclavitud, y lo sabemos muy bien. La esclavitud ya está derogada en muchos países. La Torá nos trae en este caso la esclavitud, cuando en este caso existía dentro del pueblo de Israel que pudiese uno tener esclavos. Pero recuérdense, querido estudiante, que el esclavo tenía que cuidarse mucho. No podías tener un esclavo y descuidarlo. Es más, tú le tenías que dar comida, tenías que abrigarlo, vestirlo, y toda la Torá te explica, y eso lo vamos a estudiar más adelante. Uno está hablando con respecto al esclavo. Pero en particular en esta clase, estamos hablando de aquella mujer que posiblemente, ya sea esta, judía o no judía, y que sea esclava. ¿Ya? Y esta persona tuvo una relación carnal con esta esclava. Ahora, también nos trae que la otra verá, dice, y jurar en falso con miras a negar un depósito. ¿Ya? Ya sabemos en este caso que una persona, hoy por hoy estamos hablando de la prenda. Esto se le conoce dentro de el mundo jurídico como prenda, que tú das como prenda una determinado objeto, tú lo das para que lo cuiden, o tal vez tú depositaste esto para que te puedan dar una retribución o ganar, ¿cómo se dice esta palabra? Un usufructo
y después dice, no, a mí no me dieron nada, y se hace irresponsable esta persona que se le entregó este objeto. Pero vamos a desarrollar un poquito más esto, ¿ok? Quien quiera que cometa un sacrilegio sin premeditación, es decir, quien derive una pruta para los efectos del estudio, querido estudiante, valga la redundancia, la pruta era prácticamente una moneda de bronce y era la más pequeña del corriente de la época de los hajamim, de nuestros sabios. Regularmente, la pruta podemos decir como un centavo, pues. Entonces, lo más ínfimo de valor, ¿ya? De ganancia de algo que perteneciente al santuario. O sea, que si esta persona robó, en que sea una pruta perteneciente al santuario, ya sea de las cosas sagradas que pertenecen al tesoro del templo, y aquí se trae otro ejemplo, o aquellas pertenecientes al santuario, o cualquiera que le robe a su prójimo el valor de una pruta o más. O sea, que desde ese momento, por eso es que nos dicen nuestros cagamín, que no debemos, es más, nuestro padre Abraham, él cuidaba mucho esto, no robaba. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no podemos robar ni siquiera un centavo. Debemos ser muy exactos con los dineros que se nos dan o con los dineros que nosotros tenemos que pagar, ¿ya? Porque esto se entraría como robo o robar. Y aquí trae el otro ejemplo, y jure falsamente sobre cualquier tema, o sea que esta persona vino y juró falsamente, o cualquiera que tenga relaciones íntimas con una esclava comprometida, ya sea sin querer o premeditadamente. Ahora me vas a preguntar, ¿cómo es esto posible, rabino, si aquí va a ser sin querer o premeditadamente? Y hay que analizar muy bien la situación, porque por eso un Beit Din, un juicio como estos, los jueces tenían que saber toda la situación de esta circunstancia. Sin querer, ¿cómo puede ser sin querer? O sea, que la esclava lo pudo haber seducido al muchacho, o premeditante, o sea, el muchacho vino premeditadamente y tuvo relaciones íntimas con esta esclava. Entonces, aquí vienen los dos vías. Hay dos situaciones. Y en todos estos casos está bajo el imperativo de traer una ofrenda por su delito, ya sea por las dos vías. O en otras palabras, una ofrenda por la culpa. Y tal ofrenda se denomina la ofrenda por la culpa incondicional, o sea, Asham Badai. Respecto a la violación, considerada, ya sabemos que es considerada la violación, es considerada sacrilegio. No es tolerada la violación. Y ya sabemos que aquella persona que violó a una chica, y esto lo vamos a estudiar más adelante, violó a esta chica y era casadera, tiene que casarse con esta chica y ya no se puede divorciar de ella. ¿Sí? Así lo dice la Torah. Como está escrito en la Torah, en las palabras de Akadosh Baruj Hu, como está escrito, dice, si alguien inadvertidamente comete una falta expropiando para su uso personal algo que está consagrado a Hashem, y aquí estamos hablando ya de los objetos sagrados del templo, que ofrezca como ofrenda a Hashem por la culpa, un carnero sin defecto del rebaño, de un valor mínimo de 2 shekels de plata. El shekel, para aquellos que no sepan qué es el shekel, de por sí ahorita es la moneda de Israel, pero en la época del templo, el shekel era el valor de dinero que se utilizaba para fines o efectos del santuario, y era plata.
Y este tenía que llevarse al santuario con una ofrenda a Hashem por la culpa y deberá restituir aquello que haya expropiado del santuario. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que robó algo del santuario tenía que conseguir un carnero, ¿sí? Sin defecto alguno, de valor de 2 shekel. Y nos dice aquí, óigase bien, y deberá restituir aquello que haya expropiado del santuario. Aparte tenía que devolver el artículo y tenía que agregarle el quinto valor del objeto que se robó. ¿Ya? Y que lo tiene que entregar todo esto al Cohen, quien le proveerá expiación con el cardero de la ofrenda Sham por la culpa, y en este caso será perdonado. Así está expuesto Mecorot en Baikra o Levítico 5, capítulo 5, versículo 15. Fíjense, querido estudiante, o sea, le salía más caro haberse robado este artículo, porque tenía que devolver el quinto valor, el valor, la quinteava parte de su valor. Entonces, al igual que a la persona que le robó, le tenía que restituir el objeto más la quinta parte que le robó. Respecto al robo y al jurar falso, en caso de cualquier valor que se le dio en depósito, o sea, viene, vamos a hacer un ejemplo, viene Johanan y le va a dar en depósito a nuestro querido amigo Carlos, ¿cierto? Este objeto, y sabemos que el valor de este objeto tiene valor de ínfimo de, ponle, $5, pero yo sé que esto me lo regaló un gran amigo mío y que le tengo valor sentimental y tiene mucho valor para mí. Y él, cuando yo se lo doy y él no me lo quiere devolver, aquí hay falsedad. Y aparte está dando un falso testimonio ante un beitín. Dice, no, yo no recibí tal objeto. Y después se le va a hacer cateo a la casa y se le encuentra tal objeto. Entonces, me devuelve este objeto, más la quinteava parte de esto, más lo que tiene que, en este caso, ofrendar el carnero por la falta que él cometió. ¿Ok? Esto es prácticamente así. Ahora, también, como está escrito en la Torá Kedoshá, las mismas palabras de Kadosh Baruj Hu que dicen, si alguien peca y mintió a su prójimo acerca de un depósito y jura en falso, traerá su ofrenda a Kadosh Baruj Hu, traerá su ofrenda a Hashem, un cordero sin defecto, tal como está escrito en el libro de Baikra, capítulo 5, perdón, capítulo 21, del versículo 22 al 25. Ahora, con respecto a las relaciones íntimas con una esclava prometida. Y en este caso, perdón, los jueces en un beidín dice, primero, antes de todo, menciona que, como está escrito en la Torá también, si un hombre tiene relación carnal con una mujer, siendo ella una esclava no judía, y aquí está bien específico,
no judía, que ha sido designada para otro hombre, o sea que aquí ya estaba designada para otra persona, y no ha sido redimida totalmente, o sea, prácticamente no ha obtenido una libertad, o eh, no le han concedido la libertad total, se debe investigar en este caso. O sea, los jueces tenían que investigar todo desde si esta chica era judía, si esta chica no era judía, si esta chica ya estaba juramentada o dada para boda para alguien, si esta chica, vamos a hablar del caso también, eh, si era casadera o no era casadera. Hay muchos factores que tenían que investigar el Beit Din. Y ya que, como mencionamos, no se trata de un caso común de adulterio, tampoco. Y el tribunal no le aplica la pena capital a la persona que hizo tal haberá, pero sí la pena de Arbaim Makot. Arbaim Makot quiere decir los 40 latigazos. Arbaim Makot. No se le debe aplicar la pena capital, pues ella no era totalmente culpable. En este caso, a la chica no fue culpable. ¿Dónde aprendemos esto? Lo encontramos en Baikra 19, capítulo 19, del versículo 20 al 21. Vamos a dar una conclusión con respecto a esta mitzvah. Todas las disposiciones de esta mitzvah está en el tratado Keritut. Mencioné, a los que tienen un Talmud pueden buscarlo y empaparse sobre este asunto. Nosotros estamos trayendo a la clase lo más resumido, y es más, ya hablamos, ya dimos un resumen con respecto a, pues están en los videos, queridos estudiantes, están la introducción a Shulchan Aruch. Esto, todo lo que está escrito en el Yad HaZaká es un resumen completamente de cómo debe determinarse la halajá. Bien, respecto a la ley del sacrilegio, Maimónides, en este caso, nos invita a la siguiente reflexión. ¿Qué nos trae Maimónides para que reflexionemos? Nos dice, es menester de que cada hombre medite acerca de los preceptos y ordenanzas de la Santa Torá y entienda el objetivo fundamental del acuerdo con su capacidad, de acuerdo a su capacidad, perdón. Oiga, que no tome a la ligera aquello para lo cual no encuentra explicación o no logra alcanzar a descubrir o a entender la razón. Y aquí hace mucha énfasis Maimónides. El pueblo que no pase los límites para ascender hacia Hashem, no sea que provoque estragos contra ellos. Esto lo encontramos en en Shemot 19, capítulo 24, o sea, ¿qué quiere decir? Que es el episodio, aquellos que han estudiado la Torah, es el episodio donde fue la entrega de la Torah. Entonces, no podía pasar de los límites. O sea, no podemos pasar de esos límites. Ya bien que nos han dicho en este caso que nuestros jajamim establecieron límites alrededor o cercos alrededor de la Torah, donde nosotros ya a partir de ahí no podemos pasar. ¿Sí? Y aquí no hace el énfasis o reflexión Maimónides.
y no permita considerarlo de la misma manera que consideran las cosas seculares o vanas. O sea, no podemos tener este tipo de pensamientos. Y nos sigue mencionando. Observa cuán severa es la Torá en caso de cometer sacrilegio. Ya mencionamos, sacrilegio es hurtar o robar artículos del templo. Si por el uso de meras palabras, el nombre de Dios, habiendo sido proclamado por encima de los objetos, y en este caso de madera, piedra, tierra, ceniza, le ha sido conferida santidad sobre ellos para que quien lo emplee para fines seculares sea culpable. O sea que esta persona, vamos a poner el ejemplo, Ashbe Shalom, que venga y se llevó uno de los artículos que era por lo menos las pinzas. Vamos a ocupar las pinzas que se utilizaban para poder darle la vuelta a la carne en el fuego y para que se consumiera o se quemase bien. Se la llevase y la ocupase para ir a hacer su parrillada en su casa. No podía hacer esto. Esto es un sacrilegio completo. Se ríe Carlitos. Sí, y es por, o una de dos, o es porque era una persona ignorante, o era porque por sí mismo dijo, no me importa, lo voy a ocupar para hacer el asado, a sabiendas que sí podía, o sea, que no debía hacer esto, ¿sí? Entonces, él es culpable de haber cometido tal sacrilegio, una transgresión que aún en caso de cometerse sin intención necesita expiación. Cuanto más es ello una realidad respecto a un precepto que es santo, y el mismo Akadosh Baruj Hu nos ha ordenado, es decir, que nos rebelemos, o sea, que nos rebelemos en contra de esto simplemente porque no conocemos su explicación. Esto no puede ser así, no podemos rebelarnos porque no tiene explicación. No me importa, no tengo una explicación alguna por qué no debo o debo hacer esto. Tenemos que tener muy en cuenta esto. No podemos tomar decisiones a lo loco. Y mucho más cuando son cosas santas. Y que nos hagamos declaraciones falsas. Y óigase bien, no podemos dar testimonio falso. Debemos decir siempre la verdad, sin importar qué. La verdad es la que prevalece. ¿Cómo podemos decir nosotros que la Torah es emet si nosotros no hacemos emet? No decimos emet, no decimos la verdad. ¿Cómo podemos decir que la Torah es, en este caso, Akadosh Baruj Hu, es emet si nosotros no lo imitamos como debemos de ser? O sea, una de sus midot, que él es verdadero, dice la verdad. Nosotros debemos ser igual. Ahora, verdaderamente uno debe de considerar sus ordenanzas, o sea, sus mandamientos, de la misma forma que uno debe considerarlas ciertas, pero uno no debe considerar las ordenanzas de Akadosh Baruj Hu como las ordenanzas seculares, como de las leyes de nuestros países. Que las ordenanzas de Hashem son todo, nos rigen en nuestras vidas. No podemos tomar esta decisión así, de esta manera. ¿Dónde aprendemos esto que nos menciona Rambam? Esta reflexión. Nos lo menciona en Mishnei Torah Abodá Ilhot Meilá 8:8. Por eso, estudiantes, nosotros por eso estamos estudiando los mismos, uno por uno. Una, dos o tres a la semana estudiamos regularmente, pero bien aprendida. Y que no haya duda, que usted va a saber cómo se aplica la Torah, cómo llevarla en su vida
Y esto es lo más importante que usted tiene que hacer. Estudiar la Torah no solo es de reojo. Estudiar la Torah es estudiarla a profundidad, hasta el nivel Sod, si es posible. 70 rostros tiene la Torah, 70 tipos de interpretaciones también. Así que los motivo a introducirse más, a estudiar más, y es lo que estamos haciendo y aprendiendo. ¿Dudas con respecto a la mitzvah que hemos estudiado, que es con respecto a ofrenda a Sham Badai, que es la ofrenda de la culpa incondicional? Estudiantes, pregunten. Chance todavía para, eh, bueno, yo creo que ahí lo vamos a dejar. Vamos a estudiar solo estos dos, están bien aprendidas, bien estudiadas, así que vamos a estudiar para la próxima semana con respecto a la ofrenda de mayor a menor valor. Esto corresponde a Olé Beyored. Vamos a estudiar esto y vamos a hablar sobre el bidui, confesión de la verá o de pecados, ¿ya? Bidui. Vamos a hablar sobre eso. Es bien importante. Esta clase va a estar muy bonita. Pero la próxima semana no la vamos a recibir. Óiganse bien, recuérdense, vamos a tener la clase con el rabino de Holland. ¿Ok? Así que hasta el día de hoy, esto es con respecto a la clase de esta semana. Se despide de ustedes su amigo Johanan Ben Hillel Halevi. Shalom, Kol Tov.